Buenos días de nuevo, aquí estamos un día más después de la Semana Santa, ¿verdad? Sí, de un buen descanso. ¿Quiénes somos? Juan José Álvarez. Y Lidia Velázquez. Y vamos a empezar poniéndoles nuestra música favorita para que el día de hoy, llenos de energía, haciendo todas aquellas cosas que el día entra el sol precioso. ¿Han tratado de ser mejores? Bueno, pues yo espero que sí. Hoy tenemos nuevo reloj atómico aquí. Nos han cambiado el color, lo pintaron. Estuvimos todo el fin de semana pintando Cambiando de color la arena. cambiando la arena, ¿verdad? De color para que tuviera otro aspecto totalmente distinto. Bueno, hoy estamos recién pasada la Semana Santa, como estábamos diciendo, y fíjate que hay algo que a mí me ha sorprendido. Bueno, ya lo había visto, pero en esta Semana Santa lo he visto con más profundidad, y es la representación que se hace acá en Iztapalapa sobre la Semana Santa, que realmente es muy impresionante. Sí. Hay lugares donde se celebra lo que son las procesiones de Semana Santa, como en España, donde hay dos ciudades, Valladolid y Sevilla, donde hay procesiones muy importantes. También en la parte de Israel, toda la zona donde Jesucristo estuvo, se hacen representaciones muy importantes, pero la de Iztapalapa es una obra de teatro en vivo hecha en la calle, ¿verdad? O sea, es decir, con escenarios real. Totalmente naturales y con más de 200 actores que están pues casi todo el año preparándose para poder hacer esta representación. A mí me sorprendió la cantidad de personas que van como Jesucristo con la cruz, unas cruces que llegan a pesar hasta 90 kilos y sí, las van cargando, algunos descalzos, y había alrededor de 100 personas con cruces siendo parte de este espectáculo, más de 200 actores y formando parte de todo el conjunto alrededor de 2 millones de personas que estaban ahí siguiendo toda esta representación. Bueno, ¿por qué estoy sacando este tema en este momento? Bueno, por dos cosas muy importantes. La primera de ellas es que acaba de concluir la Semana Santa y era una ocasión de poderlo decir, pero la parte más importante es la pasión que estas personas tienen por lo que están haciendo, porque uno escuchaba hablar a los actores, y realmente se meten en el personaje, lo viven y forman parte de él. Es cierto, ¿verdad? Sí, ellos se preparan con mucho tiempo antes, como decías, a veces se llevan hasta un año en prepararse tanto físicamente, espiritualmente, para poder escenificar bien esto y para poderlo vivir. Y además para poderlo transmitir. Están convencidos de aquello que están haciendo. Yo escuchaba una entrevista que hacían al que este año iba a representar a Judas, y él hablaba de de cómo la gente se mete dentro de su propio personaje e incluso lo insultan, y ya no como parte de la representación, sino porque, como él decía, Judas es el personaje más odiado dentro de esta representación de la pasión de Cristo, ¿no? Entonces, tanto él en su personaje como las personas que estaban ahí, de alguna manera viven todo ello como si de verdad se estuviera viviendo en ese... Se lo creen y se lo toman tan en serio como es. Entonces, a veces hasta le perjudican, ¿no? Yo creo que a lo mejor pasando esto lo seguirán viendo igual. Bueno, afortunadamente cada año cambia el actor, entonces, bueno, pues le dura solamente un año la pesadilla, ¿no? A lo mejor al año siguiente hace el papel de Jesucristo y entonces ya cambia por completo su idea. Pero la parte importante aquí, por lo que hemos sacado ese tema, no es porque queramos hablar ni de religión, ni de la Semana Santa, o en sí de los actos que se generan, sino de esa pasión que las personas tienen y de ese estar dentro de ese personaje y dentro de eso que sí desean hacer, porque eso es lo que de alguna manera estamos dando a conocer dentro de nuestros programas, esa pasión que todos tenemos que tener por todo lo que hacemos, incluido, como en este caso, la representación de la pasión o la representación o la puesta en marcha de nuestras empresas para que funcionen y funcionen correctamente. Vamos a hacer, los dos capítulos anteriores hicimos una lectura
del capítulo 4 de nuestro libro Aprendiendo a emprender negocios con valores. Hoy vamos a hacer un resumen. ¿Qué es la parte más importante que tú podrías transmitir a nuestros televidentes sobre este capítulo 4? Empezando con quitarnos eso que nos está perjudicando, que eso fue lo que vimos al inicio, ¿no? Quitar primero lo que nos estorba, lo que nos daña emocionalmente para poder emprender mejor. O sea, y de ahí hacer nuestra lista, de empezar a hacer las cosas mejores, las que nos cuestan un poquito más y las que nos cuestan un poquito menos, pero poder ir poniéndonos metas para poderlas desarrollar. Vamos a preguntar, ¿quiénes de ustedes hicieron la lista? ¿Ya la han hecho? Todos los que nos están escuchando. Bueno, pues si no la han hecho y realmente quieren seguir este camino de emprendedores, tienen que hacerlo porque es imprescindible para que esto vaya funcionando correctamente. ¿Tú has hecho tu lista? Ya, no la pienso decir. Lógicamente, porque eso es cosa de cada uno, ¿no? Así es, pero sí es realmente importante. A veces incluso puede ser con poquitas cosas, no necesariamente. Habíamos dicho que eran 20 antes y 20 posteriores. A veces no es necesario que sean esas 20, pueden ser una cantidad inferior, pero siempre tenemos algo que en nuestras vidas, por costumbre o por las cosas que nos van sucediendo, van haciendo que se conviertan en esa lacra que llevamos a cuestas. Es lo mismo que si lleváramos una piedra, ¿no? Entonces, para que podamos caminar bien y para que podamos caminar rectos hay que quitarse esa piedra de encima. Y, lógicamente, una parte muy importante que todos debemos de saber es que esas piedras solo nos dañan a nosotros, no dañan a la tercera persona. Tú has fijado que hay muchas personas que de repente, ya lo hemos dicho anteriormente, pero hoy lo vamos a volver a repetir. Dos hermanos, por ejemplo, se pasan 10 años sin hablarse porque uno le ofendió al otro o hizo algo que realmente pensó que le había ofendido. Y resulta que un día se encuentran en una boda, en un compromiso, en una fiesta, y ese día se vuelven a encontrar, se abrazan, y ninguno de los dos se acuerda el motivo por el que estuvieron 10 años sin hablarse, ¿no es cierto? Es bueno, hay dos casos, puede ser que sí se reencuentren así y hay otras personas que la verdad que son más rencorosas o guardan todavía eso, ¿no? Pero sí, lo ideal sería que no guardaran ese rencor y ese remordimiento, ¿no? Pero fíjate que las personas que guardan ese rencor muchas veces no se dan cuenta de que el otro no está teniendo el rencor y a lo mejor ni se acuerda de lo que pasó y encima les da todavía más coraje el hecho de que, es que tú me hiciste tal cosa y es que yo he pasado 10 años acá, pero tú ahora no te acuerdas de qué es lo que me hiciste, ¿no? O sea, tú ya ni te acuerdas bien ni cómo pasó, ¿no? Sí, y todavía le reclaman el por qué no se está acordando de aquello que le hizo. Es que tú me hiciste aquello. Bueno, y que en su momento pudo haber sido algo grave, pero ya pasando el tiempo dices, fue a lo mejor por una tontería que nos enojamos o que pasó y ya no nos llevamos, ni nos hablamos, ni nos comunicamos. O fíjate que hay otras cosas más graves todavía, en el que también los hemos visto en muchos momentos en películas, en los que una persona hace algo que pues cree que es porque le dañaron, porque le hicieron algo mal, y de repente esa persona muere o está a punto de morir. Y resulta que en ese momento se da cuenta de todo el tiempo que ha perdido porque ya la persona se está yendo de este mundo y no tiene la ocasión de volverle a decir que realmente lo quería. Yo me acuerdo de una película concreta, El hombre bicentenario, donde el cabeza de familia, digamos, se enoja contra el robot porque se quiere ir de casa, se quiere independizar, claro. Quiere hacer algo por su cuenta, quiere ser libre, efectivamente. Y entonces pasa muchos años de su vida estando enojado contra el robot que había llegado a ser parte integrante de la familia, y en el momento en el que va a morir lo llama porque realmente en ese momento se da cuenta de que no tenía sentido haber estado molesto solo porque la otra persona quería ser libre. Bueno, que al final de cuentas fue algo que también él le enseñó, ¿no? El tener su libertad, el ser independiente, que al enseñárselo después ya no le pareció que lo haya aprendido que lo muy hiciera bien. Con él, ¿no? Es lo mismo que dice, bueno, es que tú no tienes que robar una bicicleta, no, ¿cómo es el de la bicicleta que le dice
puedes robar la bicicleta pero no la mía o algo así, ¿no? O sea, es decir, tú puedes hacer algo siempre que se lo hagas a otro, pero no, a mí no me lo puedes hacer. Claro. Entonces sí, de alguna manera enseñaron a este robot que llegó a ser humano prácticamente o casi convertirse en humano y le estuvo enseñando precisamente para que él pudiera tomar sus decisiones y pudiera hacer las cosas que quería hacer. Pero resulta que cuando llegó y hizo algo que no le gustaba, pues entonces él se enfadó, se enojó. Y esta es la parte que nosotros tenemos que cuidar y la que este ejercicio de alguna manera es el que está produciendo el hecho de que todo aquello que nos resulte negativo, que creamos que nos ha dañado, que resulta un daño, un posible daño para nosotros, tenemos que quitarlo, dejarlo del camino y hacer que las cosas pues funcionen sin que exista en nuestro interior ese tipo de rencores. De ahí el porqué, la importancia extrema de que este ejercicio se lleve y se haga de manera correcta. ¿Estamos en tiempo todavía? Sí. Ah, no, ya me están indicando por acá que se nos vamos a ir a un corte. Es que tenemos aquí a una señorita que se me pone delante y me dice 1. Y bueno, por aquí tenemos que, un día la vamos a invitar aquí que venga con nosotros delante para que la conozcan. Ya se lo he dicho más veces, pero bueno, pues vamos a hacer que la conozcan. Porque es bueno que sepan que además de nosotros que estamos aquí y que nos ven las caras, más bonitas o más feas, bueno, pues tenemos una persona o unas personas que están detrás de nosotros y que son los que hacen que esto pueda llegar hasta ustedes, posible, claro. porque lógicamente sin ellos no podríamos salir al aire. Así que bueno, pues con este pequeño homenaje hacia ellos nos despedimos y volvemos en unos minutos. Aquí estamos de nuevo, de regreso ya después de este pequeño homenaje que hicimos a nuestros colaboradores y vamos a recordarles algunas de las cosas que hemos ido dando en programas anteriores y que, bueno, pues son parte de lo que ustedes pueden hacer o seguir o tener con nosotros, con nuestro equipo, con nuestra gente dentro de nuestras páginas que han visto durante el espacio de corte. Hay algo que vimos en programas anteriores, en uno de los recientes, que son las franquicias de alto rendimiento. Bueno, este es algo realmente muy positivo con resultados que empiezan a ser ya realmente importantes y en las que cualquiera de ustedes que quiera invertir, que tenga la posibilidad de poderlo hacer, va a poder invertir con nosotros a partir de 15.000 pesos mexicanos o a partir de $1.000 para las personas que se encuentran viéndolo de manera internacional. La parte más importante, ¿cuál es la parte más importante de nuestras franquicias? Que todo esto está garantizado, que todo esto está bajo norma y ley, no hay ningún riesgo alguno y todo está firmado ante notario y tenemos ya el porcentaje que nos dan mensualmente sobre este rendimiento. Que es mínimo, es garantizado el 4% mensual, pudiendo alcanzar hasta el 10%. En una conversación mantenida hace 2 semanas con unas personas de Argentina, me decían, bueno, pero hay un problema porque la franquicia es mexicana, está dada en pesos mexicanos y, lógicamente, para las personas que invierten desde fuera en dólares, pues resulta que si el peso cambia con respecto al dólar, podría haber una pérdida en lugar de una ganancia. Y efectivamente estuvimos analizando y viendo esta posibilidad y entonces se estableció un nuevo formato, un complemento a lo que ya teníamos, y es que para las personas que son de fuera y que invierten en euros o en dólares, les vamos a garantizar la paridad del cambio disminuyendo un poquito el porcentaje. O sea, quiere decirse, el porcentaje que nosotros tenemos garantizado es del 4% mensual, que puede alcanzar hasta el 10%, pero si las personas que contratan quieren tener una garantía de cambio total, entonces el porcentaje garantizado en lugar de ser del 4 es del 3% y el porcentaje máximo en lugar de ser del 10 es del 7.5% mensual, como estamos diciendo, lo cual sigue siendo un porcentaje muy alto. Entonces, las personas que desde fuera, desde otros países, quieren invertir con nosotros, si optan por esta solución, lógicamente pueden optar por cualquiera de las dos, pueden optar por la normal,
en la que es el 4% garantizado y el 10% máximo, pero si quieren tener una garantía de cambio para que no exista la posibilidad de que por un cambio entre el peso y el dólar o entre el peso y el euro pudiera haber una pérdida de dinero, entonces nosotros le garantizamos la paridad siempre y cuando el porcentaje garantizado sea del 3% y el máximo sea del 7,5%. Lo cual, cuando tomamos esta decisión y se dio a conocer, pues fue muy bien acogido porque de alguna manera, aun cuando hay un pequeño descenso, sigue siendo un porcentaje muy alto y las personas tienen la garantía de que ya no importa si el cambio peso-dólar o peso-euro pudiera irse muy por debajo y que eso pudiera significar una pérdida. Pero tenemos más cosas que hemos estado dando durante estos anteriores programas. Tuvimos uno en el que aquí mi copresentadora vino vestida con una ropa preciosa de Chiapas que, a ver, vuelve a explicar de qué se trataba. La ropa que estábamos, hablábamos de una familia que emprendedora que se dedica a tejer las blusas. Entonces, sí, me tocó portar una de ellas orgullosamente, pero sí, seguimos también con esto de las ropas que se fabrican y que se hacen a mano directamente, y las seguimos también teniendo en nuestra página de Club de Negocios y NEM Business, para que las personas que quieran puedan adquirirlas a través de nuestras páginas. Tengan en cuenta que todo lo que estamos ofreciendo lo pueden adquirir hasta ahí. El registro dentro del Club de Negocios es gratuito y una vez que ustedes están registrados, pueden, si quieren, comprar los productos o distribuirlos y en forma muy especial. Hay otros productos que hoy vamos a dar solamente un antecedente. ¿Cómo se llama la nueva empresa? La de productos de joyería. Sicarulú. Sicarulú. Bueno, pues ya tomen nota de este nombre porque es muy importante y porque dentro de poco van a poder ver dentro de las páginas productos que realmente son preciosos, y ya los he visto. Y bueno, hay de todo. Hay desde algunos tipos de elementos para combinar con la ropa hasta pulseras, anillos, collares. Todo lo que es bisutería y todo lo que es joyería para damas. Exactamente. En una parte es bisutería y otra parte es joyería, accesorios chapados en oro, en plata, con precios realmente muy buenos y que las personas que quieran van a poder comprarlas o van a poder representarnos y venderlas. Esto, repito, el día de hoy estamos dando solo una probadita de lo que aquí es, y dentro de poco podríamos dedicar el próximo programa a presentarlo ya, ¿verdad? Con lo que ya tenemos. En unos 2 programas más. En 2 programas más. Bueno, aquí la jefa del programa ya está diciendo que va a ser en 2 programas más. Vamos a mostrarle todo lo que estamos viendo. Tengan en cuenta que el Club de Negocios es eso, es Club de Negocios, un sitio donde las personas pueden negociar, donde ustedes pueden colocar sus propios productos, donde van a poder vender sus propios productos, donde van a poder tener sus oficinas virtuales a través del propio club, van a poder comprar, distribuir, hacer cualquier tipo de negocio junto con nosotros. Y esto no les va a costar nada en su formato básico. Hay 3 formatos. Hay el básico, digamos el ejecutivo y el VIP. Entonces, lógicamente, cada uno tiene ya una cantidad de características y de elementos que se van sumando. Y bueno, pues el ejecutivo y el VIP sí tienen un costo no muy alto, pequeñito, pero el formato básico en el que ustedes pueden representar y dar a conocer su empresa es gratuito. Por lo que todas las personas que quieran afiliarse con nosotros lo pueden hacer a través de las páginas del Club de Negocios, www.clubdenegocios.com o www.nembusiness.com. ¿Qué más cosas teníamos de tiempos anteriores? Factor de transferencia. Factor de transferencia y los suplementos alimenticios que también suplementos alimenticios, efectivamente. El factor de transferencia es un elemento, es unas moléculas que se obtienen del calostro de la vaca y que son naturales, pero que permiten hacer que el sistema inmunológico se regenere, se reconstruya. Hemos tenido casos importantes. Hoy día estamos tratando
a 2 personas con casos extremos. Ojalá que dentro de muy poco tiempo podamos indicarles que estas personas ya se han curado. De hecho, pues una de ellas había llegado a un momento en el que ya pues prácticamente ya no daban esperanza de vida con la persona. De hecho, habían dicho pues que en cualquier momento podía morir. Hoy día todavía está vivo, no ha salido de su gravedad, pero pues han pasado ya 15 días y la persona continúa resistiendo a base de tomar factores de transferencia y lógicamente otra serie de medicamentos. Sí, claro, que le sigue con su tratamiento normal y esto le está ayudando a fortalecer y a sistema tratar de inmunológico. estar mejor en cuestión de su vida, ¿no? Estar un poco más tranquilo, no resentir tanto la enfermedad y no decaer tanto. Ojalá que, como les digo, dentro de poco tiempo podamos presentarles a esta persona recuperado. Es nuestro deseo y pues de alguna manera pues es lo que estamos invitándoles para que todas aquellas personas que tengan cualquier tipo de problema que sea provocado por virus, por bacterias, por hongos y que lógicamente estén haciendo que se resienta el sistema inmunológico, bueno, pues sepan que el factor de transferencia, que es un producto descubierto hace ya 65 años, no es algo reciente, es capaz de regenerar, de reconstruir el sistema inmunológico y por tanto es capaz de hacer que la propia persona pueda combatir eficazmente enfermedades tan graves o consideradas tan graves como el cáncer, sida, tuberculosis, hepatitis C, psoriasis, esclerosis múltiple, bueno, pues todo este tipo de enfermedades que de alguna manera son muy difíciles de poder curar, lupus, leucemia, todas que son variedades de cáncer, bueno, y son capaces de regenerar, de reconstruirla. ¿Más cositas se nos olvidan? ¿Lo tenemos por ahí? Hablando de los demás suplementos alimenticios, también contábamos con demás productos, en algunos que contienen ciertas cosas como son el colágeno, digamos una parte de la fórmula que trae y que esto también nos ayuda para muchos de nuestro organismo, ¿no? Hay muchos más productos que nos pueden ayudar. Hay también combinaciones que acá nuestra experta en nutriología nos está indicando, que son para precisamente las personas que tienen problemas en las articulaciones y que hemos conseguido también recuperar personas que ya apenas podían mover las manos y que en este momento las pueden abrir y cerrar perfectamente. Muy bien, creo que nos vamos a otro corte y ya después seguimos hablando con nuestro libro de Aprendiendo a Emprender Negocios con Valores. Regresamos. Bueno, aquí estamos de nuevo. ¿Cómo se pasa el tiempo, verdad? Enseguida se nos van los minutos. Vamos a hablar un poquito de los tropiezos que tenemos en el camino, los tropiezos que tienen las personas cuando van caminando, porque forman parte de nuestra vida. O sea, decir, de hecho, el hecho de caminar y de tropezarte te hace dar cuenta y te hace tener precaución en el camino que vas tomando. ¿Qué pasa cuando una persona se cae? ¿O qué debe de pasar? ¿Qué debe pasar? Hay muchos casos. Uno suele darle pena y levantarse de inmediato. Otro... Mirando para todos los lados, a ver quién le vio. Y otro, pues si te caes, pues te levantas luego así como que no pasó nada, nadie me vio. Pero muchas de las ocasiones el problema o el trauma viene dentro de uno. O sea, es decir, una persona se cae, al cabo de un ratito se vuelve a caer, al cabo de más adelante se vuelve a caer. Y llega un momento en el que dice, ya es que ya no soy capaz de seguir adelante, entonces se queda sentado en el suelo, aunque más adelante se pueda volver a levantar. Bueno, las personas que hacen esto, de alguna manera, están perdiendo la oportunidad de progresar en su caminar y de progresar en su vida y de progresar en sus negocios. Tenemos un ejemplo de alguien que se cayó muchísimas veces tratando de conseguir, lo dijimos ya en un programa, en una referencia muy pequeñita, pero hoy vamos a hablar un poquito más de este personaje. Él se llamaba Thomas Alva Edison. Y para los muy jovencitos, a lo mejor ni siquiera pueden recordar. Hoy día el tener luz en la casa, el darle a la llave y tener la luz, pues es algo muy natural. Y es muy normal el que uno tenga lámparas LED como estas que nos están alumbrando por acá,
o lámparas de halógeno o lámparas de muchos tipos que dan luces de muchas maneras. Pero la primera lámpara, que fue la lámpara de incandescencia, esa la creó Thomas Alva Edison y bueno, pues él de alguna manera entendía que hasta ese momento había lámparas de petróleo o de aceite, que había que crear una forma, de que él podía crear una forma de tener luz sin tener que estar quemando el aceite, sin tener que estarlo encendiendo y que simplemente con darle a un interruptor se pudiera, tuviera la luz. Se pudiera tener la luz. ¿Sabes cuántas lámparas hizo Edison antes de que una le funcionara? Porque lógicamente él las hacía y se le quemaban todas ellas, porque tenía que descubrir cuál era el filamento con el cual se pudiera encender y apagar sin que el filamento se destruyese. ¿Sabes cuántas hizo? No, la verdad no tengo idea. Casi 10.000. Casi 10.000. ¿Qué persona de ustedes es capaz de trabajar por algo, caerse o ver que no funciona y seguir trabajando y seguir creando y seguir haciendo casi 10.000 veces la misma cosa hasta poder encontrar la forma en la que funcionase? Bueno, pues solamente aquellas personas que son auténticos líderes, solamente aquellas personas que realmente saben lo que quieren conseguir, que tienen un ideal, que tienen una meta, que tienen un sueño y saben que ese sueño es conseguible. Si él se hubiera rendido en la vez anterior a la que consiguió hacer la lámpara, pues muy probablemente hoy día no tendríamos estas lámparas tan bonitas que nos alumbran y que son las sucesoras de aquellas originales. Para que él alcanzara, él tenía la convicción absoluta de que él iba a conseguir aquello. Y no importaba si eran 1.000, 2.000, 3.000 o casi 10.000 como las que tuvo que conseguir. ¿Tú sabes qué le respondió cuando a él le preguntaron que por qué había fracasado casi 10.000 veces en construir una lámpara? ¿No lo sabes? Bueno, pues la respuesta es magistral y me gustaría que todos tomen nota de ella. Él dijo, yo no he fracasado 10.000 veces. He descubierto 10.000 veces, 10.000 formas de cómo no se debe de hacer una lámpara de incandescencia. Esa es la parte positiva. Esa es la parte de aprender a ver las cosas siempre en el camino positivo. Fíjense que en las partes de psicología y de programación neurolingüística se habla muchísimo en la forma de conversar, de decir, yo puedo hacer, esto es bueno y esto es malo. Resulta lo mismo decir esto es bueno y esto es menos bueno, porque no hay nada que sea malo, al igual que no hay nada que sea bueno. Pero mentalmente, nuestra mente, nuestro ser, se acostumbra a que podamos tomar las cosas positivas como algo que es un empuje hacia donde queremos ir y las cosas negativas como algo que nos va destruyendo, que va yendo hacia atrás. Entonces, de alguna manera nos enseñan siempre a no decir nunca no. Había una película también por ahí que era Yes, en la que una persona tenía un montón de seguidores y era su programa, el que él daba, era el Yes, o sea, es decir, nunca había que decir no en esa película. Y esto realmente es muy importante y es una realidad. O sea, es decir, hemos de aprender a decir sí a todo, a decir sí vamos hacia adelante, sí vamos a conseguir esto. Y cuando alguna vez no la conseguimos, a no decir no, o no lo conseguí, o esto no puedo con ello. Simplemente... Sí lo conseguiré, pero de esta forma. De esta otra forma, exactamente. Buscaré la forma, pero sí lo conseguiré. Exacto. Y acostumbrarnos a hablar de lo que es bueno y de lo que es menos bueno, pero no de lo que es malo. Porque si nos acostumbramos a hablar de lo que es malo, todo lo veremos como malo. En cambio, si nos acostumbramos a ver todo como bueno, en un nivel más o menos, pero como bueno, entonces siempre tendremos esa actitud mental de que las cosas en general son buenas y de que podemos conseguir lo que queremos. Entonces, de alguna forma, Edison nos dio una lección impresionante
cuando él dijo: yo no he fracasado 10.000 veces, he encontrado 10.000 formas de cómo no se puede hacer una lámpara. Muy interesante y una reflexión bastante importante para todos nosotros, ¿no? Para aprender a decir sí en todo momento. Exacto. Para poder ver que no se diga esa palabra, ese no, que eso se quite de nuestro vocabulario, que empecemos a aprender a que esa frase, a que esa palabrita tan pequeña empiece a desaparecer de nuestra vida. Y empecemos a ver que todo es sí y que todo sí es posible, más lejos o más cerca, con un poquitito más de trabajo o con menos trabajo. Hay veces que empezamos a hacer algo y de repente nos sale muy bien y entonces, bueno, pues todo es fantástico y todo es maravilloso. Pero resulta que llega otro momento en el que las cosas pues no salen tan bonitas desde el primer momento y entonces, bueno, pues tenemos que volver a intentarlas, pero no dar por eso la idea de que algo ha salido mal. Simplemente no ha salido bien en el momento en el que queríamos que saliera o no ha salido tan bien porque Y que no posiblemente... siempre es el lugar o bueno, la forma en que nosotros queremos, ¿no? A veces tenemos que aprender también a que se hace de otra forma, pero se puede llegar a lograr hacerlo. Así O sea, es, no es también solamente como nosotros efectivamente. lo queremos y lo deseamos. La Pues parte más llegamos. importante es que empiecen a ver que el fracaso no existe como tal, sino simplemente existen formas de poder ver o poder entender las cosas. Si nosotros empezamos a ver el, cómo en cada cosa que nos sucede empezamos a ver una oportunidad para hacer algo nuevo y en cada cosa que no sale como nosotros queremos empezamos a ver la oportunidad de hacer otra cosa distinta, estaremos creando un camino de progreso. Pero si en cada cosa que estamos haciendo estamos creando un fracaso, o sea, estamos viendo una cosa negativa, realmente ya estamos fracasando desde ese mismo momento. Y Entonces, desde ahí no lo vamos a lograr. o lo van a lograr con mucha dificultad o de malas formas, porque lógicamente ahí es cuando ya las personas, o sea, ¿cuál es la diferencia o una de las diferencias que hacen entre un delincuente y una persona que trabaja? Bueno, pues que el delincuente encuentra una forma muy fácil de hacer pasando por encima de los demás, porque lógicamente eso es pasar por encima de los derechos y de las demás personas. Si yo voy y voy con una pistola a robar en un establecimiento, en un banco, para llevarme el dinero, lógicamente es una forma teóricamente muy fácil de conseguirlo, pero para conseguirlo estoy pasando por encima de los derechos de los demás. Y probablemente de aquellas personas que estaban en el banco en ese momento y que no tenían nada que ver con el propio banco, que muchas veces se encuentran involucradas y a veces cuando hemos visto que ha habido asaltos de este tipo, pues llegan a morir las personas que estaban allá. Entonces, de alguna manera, este pasar por encima de los derechos de los demás es una forma muy fácil de tratar de conseguir lo que no somos capaces de conseguir de otra forma, de una forma en la que trabajando sí podríamos llegar a Sí, lograrlo. y que al final el resultado para ellos no es bueno. En cambio, si nosotros nos dedicamos a trabajar y hacer las cosas bien, honestamente y realmente con los valores, vamos a lograr tener algo bueno y algo positivo en nuestras vidas y algo Así que nos va a es. ayudar. Muy bien, creo que nos vamos a otro corte, así que regresamos en unos minutitos. Aquí estamos de nuevo siguiendo con esto que estábamos diciendo anteriormente. Fíjense que hace algunos años, cuando existían las discotecas, y bueno, pues eso era una forma normal de ir pues ahí a conocer a otra persona. Hoy día las discotecas que existen ya son muy diferentes y bueno, pues hay muchas otras formas de poder entablar relaciones. Pero cuando una persona, un hombre iba a una discoteca y donde normalmente las mujeres estaban allá esperando a que alguien las invitara y de alguna forma pues quisieran bailar y después continuar pues manteniendo cualquier tipo de relación. Había muchas personas que cuando invitaban a una chica a bailar y les decía que no, por la razón que fuera, y después le invitaban a otra y le volvía a decir que no, y a otra y le decía que no, al final a la cuarta ya no seguían adelante. Entonces, esto era muy normal y esto es falta, digamos que esto es o era algo muy concreto sobre la falta de personalidad de la persona en la que se dejaba decaer
por el hecho de que 4 personas le dieran una negativa. Hoy día existen las redes sociales, es una forma de podernos contactar, de podernos reunir. ¿Por qué, entre otras cosas, por qué tienen tanto éxito las redes sociales? Bueno, pues aparte de la comunicación rapidísima que se puede conseguir, una de ellas es el anonimato. O sea, es decir, yo puedo llegar en una red social, en Facebook o en Twitter, que son las dos más conocidas, más famosas, y yo coloco mi mensaje y nadie sabe quién soy. De hecho, yo me puedo registrar y puedo poner un nombre falso y puedo poner datos que no son los correctos. Entonces, esto me permite el hacer o decir cosas en las que sé que nadie me va a reprochar. Si soy verdaderamente la persona que está poniendo los datos, bueno, pues no tiene ningún problema, pero lo estoy haciendo sin tener de frente a nadie que me pueda decir nada. Pero si soy una persona que lo estoy haciendo con la intención, como hay muchos, de engañar a otras personas, bueno, pues resulta que lo estoy haciendo sin que nadie me pueda decir tampoco que estás haciendo algo de manera incorrecta, lo que sucedería si tuviéramos a las personas de frente. Entonces, esta es una de las razones por las que este éxito de estas redes sociales es tan importante y por las que, de alguna manera, también se están convirtiendo en fuentes de delincuencia por algunas personas cuando a otros con menos conocimiento, con menos experiencia, les hacen caer en cosas en las que no desean realmente caer. ¿Cómo ves el tema de las personas que entran a las redes sociales para tratar de esconder su propia personalidad? De inicio son personas deshonestas y son personas que no tienen ni siquiera respeto ni a ellos mismos ni hacia los demás, en que no pueden dar, digamos, no dan la cara obviamente, pero no dan realmente cómo son, cómo son ellos, el nombre, el no querer decir cómo se llaman verdaderamente, en dónde viven o cosas así, quiere decir que están ocultando algo y quiere decir que no son personas buenas. Hoy día esto pasa en las redes sociales, pero antes de que las redes triunfaran como lo son ahora, existían los blogs, existían las páginas, que de alguna manera son los antecesores, ¿no? Y también pues hay muchas personas que publicaban cosas o ponían anuncios sin tener ni el conocimiento de lo que estaban haciendo y sin dar nombres, o sea, de modo que nadie les pudiera reprochar ninguna cosa. Tú imagínate que te dijeran un día que para triunfar en la vida tienes que subir a una montaña donde hay un señor pues que es feo, que es desagradable, pero que es imprescindible que tú tengas que subir para que él te dé la aprobación para lo que tú quieres hacer en tu vida. Entonces tú empiezas a subir, como es una montaña muy alta, no tiene nada más que caminos mal hechos, tardas 8 horas en llegar hasta arriba, y cuando llegas arriba el señor, que ya de por sí tiene una mala presencia y entonces te resulta desagradable el verlo, simplemente te dice que no y te echa y te lanza por el otro lado de la montaña. ¿Cuál sería el pensamiento? Primero es de fracaso decir, tanto subí y me esforcé y me dice no, y otra pues qué desánimo el no poder lograr lo que yo quiero. Ni más ni menos. Ese señor se llama vida. Esa es la representación de la vida. Muchas veces queremos subir en esa montaña, queremos llegar a esa cima y cuando llegamos a ella pues resulta que la vida nos dice que no. ¿Cuál sería lo que hay que hacer? Pues lógicamente, una vez que has caído y que has bajado rodando, volver otra vez a subir y volver a preguntarle, y si esa persona te vuelve a tirar por el otro lado, volver a subir otra vez y otra y otra y otra, hasta que llegue un momento en el que por cansancio o porque diga ya déjame en paz porque ya me estás molestando de estar todos los días, ese señor llamado vida te responda y acabe dándote lo que tú quieres. Bueno, pues esta es la forma en la que realmente se tienen y se valoran las cosas. Hemos visto en muchos casos personas de cuento, pero que también las hay en la vida real, ¿no? Aquella persona que nace en una familia de ricos, en la que los papás, pues porque el hijo les deje tranquilos, les dan todo,
¿Cuántas veces hemos visto acá en México personas que con 14, con 15 o 16 años, el papá les compra un auto, se van manejándolo, un auto de poderosísimo, Sí. de último modelo, y lógicamente porque no tienen ni la experiencia, ni el conocimiento, ni el valor de las cosas, acaban estrellándose y matando a una, dos o tres personas. Esto se da cuando las personas no tienen, les dan las cosas muy fácilmente y No no les enseñan tienen a y valorarlo. no les enseñan a valorar las cosas. Y normalmente esto pasa que en aquellos que nacen en el seno de familias con mucho dinero y que por tanto tienen todo y ya lo han conseguido todo. La parte más importante, una de las partes más importantes para todos ustedes, es el que las cosas que tengan en su vida las consigan y que aprendan a poder hacer las cosas aunque no tengan la necesidad de hacerlas. Hay algunas personas dentro de las personas poderosas, una de las que a mí me llama mucho la atención, sin conocer excesivamente de ella, es uno de los hijos de Lady Diana, la fallecida esposa del príncipe Carlos de Inglaterra, una persona que, pues teniéndolo todo, ha estado en lugares, en campamentos en Sudamérica, ha estado en sitios donde hay niños abandonados, donde hay pobreza extrema, y de alguna manera, pues siguiendo un poquito la norma de su madre, pues ha tratado de involucrarse y de trabajar y de caminar por caminos Ujú. con una mochila al hombro y de comer la comida que comían las demás personas y de alguna manera de vivir las cosas de esa manera. Para mí, digo, lo que conozco de él realmente me resulta impresionante y sorprendente y con todos mis respetos hacia una persona que teniendo el poder Sí. al Y alcance qué de su mejor mano. que eso, ¿no? El vivirlo, la experiencia de vivirlo, de estar ahí con las personas, con la gente, porque no es lo mismo ayudar y decir, te ayudo, ten, pero ni siquiera te estoy enseñando cómo lo puedes ganar, cómo lo puedes Exacto, ¿cómo hacer, lo puedes y no hacer? puedo saber si realmente lo necesitas y qué es lo que necesitas, porque a lo mejor te puedo aportar o te puedo dar algo, pero no es lo que realmente necesitas, necesitas a lo mejor otra cosa, ¿no? ¿Y cómo es posible que una persona pueda enseñar algo que no conoce o que no ha vivido? ¿Qué dirigente del mundo puede decir lo que tienen que hacer sus súbditos en el caso de los reyes o aquellas personas que están a su cargo en el caso de los gobernantes normales si ellos no tienen ni idea de cuáles son las dificultades para poder llegar a conseguir eso? ¿Cómo es posible que yo pueda llegar a una comunidad indígena acá en México y decirles que tienen que atender a las leyes del país que ellos ni siquiera conocen ni admiten? Ni admiten porque no forman parte de su vida ni de sus costumbres. Es decir, nosotros estamos envueltos, inmersos en unas leyes, en una forma de legislación porque es la que vivimos y la que está con nosotros continuamente. Pero resulta que una persona que vive en el campo o como en muchos pueblos que se rigen por lo que se llaman los usos y costumbres, resulta que le tratas de decir, es que la ley, el artículo tal de la ley dice que tú no puedes hacer tal cosa, y él te dice, bueno, ¿y a mí qué me hablas de la ley? Si Claro, ellos no saben. yo ni hice Y nunca esa fuera de ley. eso, ellos viven diferente. Es muy diferente una ciudad a un pueblo, a una localidad fuera de, donde a veces a lo mejor no tienen ni luz, a lo mejor no tienen ni agua, donde sufren y tienen escasez de muchas otras cosas y necesitan la ayuda de otra manera. Y donde las personas que teóricamente son civilizadas, entre comillas, van a aprovecharse precisamente de lo que ellos tienen y a tratar de obtener aquellas cosas que ellos les pueden dar o que les pueden hacer conseguir. Aquí tenemos una defensora mirándonos acérrima de los indígenas en México y yo creo que en un programa de estos, a lo mejor en el próximo, la podemos convencer para que hablemos precisamente de los indígenas y de lo que cuál es la vida y la vivencia de las personas y cuál es el modo en el que nosotros debemos de tener ese respeto hacia ellos para que podamos tener ese respeto hacia nosotros mismos. Así es, empezando con los valores desde el hogar, desde casa y nosotros mismos, ¿no? Así es. Creo que estamos llegando al final, así que les vamos a recordar que pueden acceder a nuestras páginas www.clubdenegocios.com, www.nembusiness.com
y que estamos transmitiendo desde los estudios de Lucero de Mediodía Online, _medio, no, Lucero de Mediodía, medio online.com.mx, donde pueden seguir todos los programas que aquí se dictan cada día. Así que nos despedimos y seguimos el próximo lunes. Así es. Esperamos que les haya gustado el programa y que el próximo lunes los tengamos acá presentes.